Importante con el cáncer de colon es que cuando hablemos de cáncer de colon y recto, estamos hablando de un adenocarcinoma. Por lo tanto, es una neoplasia epitelial y cuyos componentes celulares son glandulares, ¿verdad? Por ser un adenocarcinoma. Entonces, por ser un adenocarcinoma, la célula principal va a ser una célula cilíndrica, que es la propia de la mucosa del colon y del recto. Con el adenocarcinoma, ¿verdad?, de colon y recto, el principal factor de riesgo es la dieta. Se desconoce, ¿verdad?, que los factores estrechamente relacionados, ¿verdad?, es primero que el paciente tenga una baja ingesta de fibra, es decir, poca fibra, y otra cosa, que sea una dieta alta en grasa y en carbohidratos, ¿verdad? Entonces, usualmente la dieta que predispone al cáncer de colon es esta, o sea, consumir demasiada grasa y con escasa fibra. También algunas vitaminas como la A, la C y la E actúan como agentes antioxidantes, ¿verdad? Entonces, la dieta es el principal factor de riesgo para el desarrollo del adenocarcinoma de colon. Aquí, aplicándolo anatómicamente, el cáncer de colon se puede separar en dos tipos, el de colon proximal y el de colon distal. Anatómicamente hablando, colon proximal se refiere al colon ascendente y el colon distal al colon descendente y al recto. El de colon proximal usualmente es un tumor que va a crecer como una masa exofítica, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Usualmente los tumores de colon proximal son masas de diversos tamaños. En nuestro medio es bien común encontrar las que sean, sean muy grandes, pero todas tienen la característica de que son masas exofíticas, es decir, que crecen desde dentro de la mucosa, ¿verdad?, hacia la luz del colon. Y además tienen un aspecto polipoide. Otra cosa es que estas se pueden extender principalmente, como estamos hablando del colon proximal, es decir, colon derecho, vamos a afectar principalmente el ciego. Esta es la localización más común en el cáncer de colon proximal, el ciego. Pero también se pueden ver en colon ascendente, ¿verdad?, en el resto del colon ascendente. Afectan zonas de gran calibre, ¿verdad? Eso es lo principal. El ciego es de las partes más gruesas del colon, ¿verdad? Entonces tienen un diámetro bastante amplio y casi siempre, según el libro, es rara vez que causen obstrucción. Obstrucción aquí se refiere a que el tumor impida el paso del contenido del colon, es decir, de las heces. Acuérdense que en este momento, en el marco cólico, la función principal es absorber agua. Entonces el contenido que está llegando al ciego y al colon proximal es un contenido en su mayoría líquido. Entonces, como es un tumor grande, pero usualmente afecta zonas de gran calibre, casi no hay obstrucción. Aunque aquí en nuestro medio ya podemos encontrar un cáncer bien avanzado, ¿verdad? Y usualmente los pacientes sí se presentan con obstrucción abdominal. Pero según el libro aquí, raras veces son las obstrucciones. El colon distal o el cáncer en el colon izquierdo, ¿verdad?, o que sería también colon descendente, y el recto, en este caso no hacen masas exofíticas, sino que lo que hacen son lesiones en forma de anillos. Por eso se les llaman anulares. Estas lesiones anulares lo que hacen es que producen una constricción, es decir, van a empezar a crecer alrededor de la luz del colon y van a ir obstruyéndola. Se ha descrito un aspecto en servilletero, es decir, es como si ven ¿verdad? Los servilleteros que ponen en los restaurantes, ¿verdad? Donde se ponen individualmente, ¿verdad?, o en grupos las servilletas. El tumor del colon distal usualmente hace varios anillos que dan esta superficie, ese aspecto en servilletero. Entonces eso es característico del colon izquierdo.
También, como lo que hacen son lesiones anulares, estas tienden a estrechar la luz y entonces producen una estenosis, ¿verdad? De la luz del colon hasta el punto de producir obstrucción. Acuérdense que como aquí estamos hablando del colon distal, es decir, colon descendente y recto, aquí el contenido ya no está líquido porque ya el agua de las heces ya ha sido absorbido en su mayor parte en el colon ascendente y el reverso. Vale. ¿Qué es lo importante acá? Histológicamente, lo que habíamos visto antes, las diferencias, esto es más para su aspecto macroscópico. Pero en cuanto a su aspecto microscópico, ambos cánceres crecen en la pared intestinal. Claro que el del colon derecho o del colon ascendente lo hace como una masa polipoide y el del colon descendente y el recto lo va a hacer como masas anulares en servilletero. Con el tiempo suelen ser palpables, ¿verdad? Y se pueden tocar a través de la pared abdominal como una masa firme. Eso lo pueden encontrar a través del examen físico. Microscópicamente, ¿de qué está hecho este cáncer? Si ya sabemos que es un adenocarcinoma de colon, entonces estamos hablando de células malignas epiteliales y que además son de tipo glandular. ¿Cuál es la célula glandular del colon? Es una célula cilíndrica. Entonces, estas células cilíndricas pueden hacer estructuras glandulares. Células cilíndricas malignas que hacen estructuras glandulares. ¿Y cuáles son esas estructuras glandulares? Pueden formar túbulos, pueden formar acinos, pueden formar vellosidades, pueden formar incluso pólipos, ¿verdad? O papilas, proyecciones papilares. Entonces, toda la célula principal, la célula maligna, es una célula cilíndrica. Pero como no están sueltas esas células, ¿verdad? Sino que forman estructuras. Y entonces van a formar estructuras glandulares que pueden ser túbulos, acinos, vellosidades, papilas, etc. ¿Verdad? Ya vimos, usualmente es una célula cilíndrica alta. Otra cosa importante es que siempre hay producción de mucina, aunque sea en escasa cantidad. El adenocarcinoma de colon casi siempre se acompaña de mucina. El estroma presenta una respuesta desmoplásica, es decir, una reacción desmoplásica importante y lo que le da la firmeza a la masa. Algunos pueden tener una enorme cantidad de mucina e incluso a veces se les llama adenocarcinomas mucinosos porque la mayor parte del tumor es mucina, pero usualmente siempre tienen producción de mucina. También pueden formar células en anillo de sello similares a las que se observan en el cáncer gástrico. Eso lo vamos a ver cuando veamos la pieza de adenocarcinoma gástrico. Pero usualmente las células en anillo de sello son estas células cilíndricas que se llenan tanto de mucina que adquieren una forma como en anillo de sello, ¿verdad? Son más redondeadas, tienen el núcleo en la periferia y tienen una gran cantidad de mucina. Clínicamente, ¿qué es lo que va a tener el paciente? Son de curso insidioso, es decir, que durante años vamos a presentar los síntomas. Y los síntomas al inicio pueden ser bastante similares, ¿verdad? En cuanto a la, digamos, pérdida de peso, ¿verdad? O una, digamos, sensación de saciedad que se pueda presentar. Pero ya cuando están más avanzados, por ejemplo, cuando el cáncer es a nivel del ciego y del colon derecho, casi siempre el paciente va a tener debilidad por anemia ferropénica, porque lo que tenemos es un tumor que está destruyendo, ¿verdad?, la pared del ciego o del colon derecho. Entonces hay pérdida de sangre, hay hemorragia y entonces se presenta una anemia. Eso nos va a dar, ¿verdad?, el cansancio y obviamente si hay un sangramiento a través del tumor, puede verse las heces con sangre. Ahora, si estamos hablando de colon derecho, casi siempre van a ser heces tipo melena, ¿verdad? Es decir, la sangre se va a ver oscura, ya
hemolizada por todo el proceso del paso del contenido de las heces a través del marco cólico. En cambio, cuando son del lado izquierdo o del recto, estos casi siempre se observan como hemorragias. Si son grandes, la hemorragia puede ser enorme, es decir, pueden verse grandes cantidades de sangre en las heces, pero a veces la hemorragia es mínima y se puede ver como sangre oculta en heces, ¿verdad? También obviamente el dolor va a depender de la localización. Si es del colon izquierdo, pues obviamente el dolor va a estar más en los cuadrados izquierdos. Los factores pronósticos más importantes son la profundidad de la invasión y la presencia o ausencia de metástasis a los ganglios linfáticos. Cuando hablemos de profundidad de invasión en colon o en cualquier órgano que sea como un tubo, aquí lo importante es qué capas del colon está afectado. El colon tiene 4 capas, tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa. Entonces aquí depende de la profundidad, ¿verdad? ¿Qué capa está afectada? La más superficial es la mucosa, porque es la que está adentro y ahí es donde se origina. Pero lo importante es saber si se mantiene ahí, es importante saber si llega hasta la submucosa, es importante saber si ya atraviesa lo que es la capa muscular o incluso si ya llegó a la serosa y se salió del colon. También, obviamente, la presencia de metástasis a los ganglios linfáticos regionales, es decir, a los ganglios linfáticos que van alrededor del marco cólico. Cuando hay metástasis, lo principal van a ser los ganglios linfáticos regionales, pero también se pueden presentar metástasis a pulmón, hueso, ¿verdad? E incluso por el drenaje de la vena porta, ¿verdad? Acuérdense que la vena porta saca toda la sangre del colon y del intestino delgado y entonces obviamente van a llegar a hígado. Y usualmente el hígado es la localización más frecuente. El único que no va a afectar al hígado va a ser el cáncer de la región anal, porque la región anal casi siempre el drenaje venoso es a través del sistema porta, no del sistema porta, sino de la vena cava inferior. Entonces, en ese caso, no alcanza a meterse al parénquima del hígado. Vale, apliquemos ya la pieza. En la pieza aquí ustedes ven esta zona de en medio, aquí es donde es el tumor. Y tenemos otras estructuras conservadas todavía, esto que está aquí y esto. Si recordamos cómo es la anatomía, vean en esta zona, esto sería el borde mesentérico, porque aquí es donde va la grasa. Este es el borde antimesentérico, ven que es liso y es una estructura tubular de calibre pequeño. Este es un fragmento de íleon. Esto que ya encerré en este círculo, bueno, en esta estructura aquí medio circular roja, este es el tumor y vean que esto es el ciego. Y esto que está aquí de este lado es lo que ha quedado del colon ascendente. Entonces aquí, para empezar, ubiquémonos. Este cáncer de colon es de colon derecho o de colon izquierdo. Si estamos viendo íleon, estamos viendo ciego, y obviamente esto sería colon ascendente, entonces estamos hablando de un cáncer de colon derecho. Bueno, veamos en la otra fotografía, se ve mejor, ya abierto. Aquí está el íleon. Aquí está el íleon. Aquí está la parte que ha sobrado del colon ascendente y este es el ciego con el tumor. Vean macroscópicamente cómo es este tumor. Es una lesión de gran tamaño, está ulcerada, tiene formación de úlceras. Aquí hay otra úlcera. Y además es una neoplasia exofítica, es decir, una neoplasia que crece desde la mucosa hacia la superficie. Aquí podemos ver que está engrosando un poco la pared en esta zona, pero vean que en su mayor parte es un tumor exofítico. Aquí todavía hay cierto paso de la luz, o sea que el contenido del íleon puede pasar todavía por acá. Pero vean, en esencia es una masa exofítica ulcerada. Y esta es la típica imagen de los cánceres del colon derecho.
¿verdad? Masas exofíticas polipoides con úlceras, pueden tener necrosis, pueden tener hemorragia, ¿verdad? Y microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ya habíamos dicho, células cilíndricas altas malignas que forman estructuras glandulares. ¿Qué estructuras glandulares pueden ser? Túbulos, acinos principalmente, pueden formar papilas o vellosidades y siempre vamos a encontrar algún grado de producción de mucina. Entonces, acuérdense, este es un cáncer de colon, un adenocarcinoma de colon, que es el nombre correcto, pero está originado en el colon derecho. La localización principal de los cánceres del colon derecho va a ser el ciego y tiene las características macro que ya habíamos visto, una masa exofítica polipoide.